La serie completa de la introducción, que son 2 mensajes, la he titulado Lo que era desde el principio. Esa es la frase con la que Juan inicia la primera carta que él escribe, primera de Juan. Y entonces él va a dar su testimonio ahí también, y él dice, lo que era desde el principio. Y curiosamente él siempre empieza su carta, tanto la carta como el evangelio, así, ¿verdad? Hablando antes de Jesús, de hecho, desde el principio. Y él tiene muy claro en su cabeza que todo esto no empezó el día que Jesús nació en un pesebre. No empezó cuando vino el Espíritu como paloma sobre Jesús y él estaba ahí con Juan el Bautista, ¿verdad? Él sabe perfectamente que este plan de salvación, el evangelio, estaba desde antes de la fundación del mundo, y entonces su evangelio empieza también así, en lo que era desde el principio. El día de hoy vamos a hablar del propósito del Evangelio de Juan. Y el propósito del Evangelio de Juan es aclararnos a todos los que estamos aquí qué significa la fe y por qué necesitamos la fe. Y entonces el título del mensaje se llama Fe para Vida. Y vamos a estudiar el propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan entonces fue escrito entre los años 85 y 95 después de Cristo. Entonces Juan, entendemos que ya es anciano, De hecho, la mayoría, si no es que todos los apóstoles, compañeros de él, ya habían sido muertos. Ya estaban muertos, ¿verdad? Incluso Pedro ya había muerto. Y todos murieron por causa de Cristo. El otro día alguien envió una lista de cómo murieron los discípulos ahí en el grupo de WhatsApp. Murieron todos y solo Juan quedaba anciano de días, encarcelado por la causa de Cristo también, y muere ahí en esa cárcel. Algunos dicen que fue liberado de la cárcel ya por anciano, pero fueron sus últimos días del apóstol Juan, del discípulo Juan. Y él, este anciano de días, como unos 50 años después de los eventos que él va a contar, se sienta por fin y empieza a escribir el Evangelio según Juan. Entonces él ya anciano, siendo el último apóstol, el último testigo ocular sobreviviente, deseaba mostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado para sus propios conciudadanos, los judíos. Y entonces estaban entrando ya muchas herejías a las primeras iglesias. Él, Juan, junto con Pedro y con Santiago, que Santiago todavía Hechos cuenta que murió. Y luego Pedro fue crucificado de cabeza, porque él dijo, no me crucifiquen normal, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir igual que mi maestro. Y entonces, pues ¿quieres de cabeza? Pues de cabeza, ¿verdad? Y lo crucificaron de cabeza. Pero Juan, Pedro y Santiago habían sido columnas de la primera iglesia en Jerusalén. Y Juan, anciano, ya está viendo la entrada de diferentes herejías a la iglesia. Así que él se pone a escribir un evangelio diferente. Ya estaban escritos y circulaban en las iglesias los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y se piensa, ¿verdad?, que a Marcos, Juan Marcos, le dictó o le iba contando lo que pasó Pedro. Entonces es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, que seguramente fue Pedro quien le contó todo, y el Lucas, ¿verdad?, que él investigó. Pero ya existían y ya circulaban en las iglesias esos evangelios. Los evangelios, esos 3, se les llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque van contando la historia cronológicamente. Primero pasó esto, luego al siguiente día pasó aquello, y luego pasó esto, ¿verdad? Y se van, y luego ya, y entonces tú cuentas ahí, ves los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y son historia, mucha narrativa, y entonces fuimos, ¿verdad?, yendo de camino, y pasó esto, y pasó aquello, mucha narrativa. Juan, entonces, tiene una visión diferente, y él está escribiendo con un propósito en mente, y es fe
para vida. Tú tienes que creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús te da vida y vida eterna. Entonces, en este evangelio, creer se traduce del verbo griego pisteo. Y pisteo o pistis es el verbo y la palabra que se utiliza para decir fe. Y entonces fe se traduce como fe, como creer, como confianza. Y entonces fe en la Biblia y en los evangelios, y en especial en el evangelio de Juan, fe no es nada más creer que algo es cierto, que algo es real. Entonces, ¿tú crees que yo traigo hoy un saco como café? Pues sí lo creo, o sea, es cierto. Bueno, eso no significa la fe. De hecho, esa forma de pensar en la palabra, dices, ¿crees en Dios? Pues pregúntale a todo el mundo allá afuera, la mayoría te van a decir que sí. Pero no es esa la fe que está escribiendo aquí Juan o describiendo Juan. No es simplemente creer. Los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Así que no es simplemente creer que algo es cierto. Esa no es, cuando escuchas creer, es necesario creer para salvar. No es simplemente decir, eso es cierto. Sí, Jesús vivió. No. Sí es cierto que Jesús es real. No, eso no es fe. Eso también el diablo sabe perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando se encontró Jesús con unos endemoniados, ¿te acuerdas? Dice que el demonio salió de ahí dando gritos y le dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Los diablos sabían. Entonces no se trata de esa fe. ¿De qué fe entonces estamos hablando en el Evangelio de Juan? Bueno, creer en el Evangelio, que es esta palabra, hermanos, es sumamente importante. Se repite por todo el Evangelio de Juan el triple de veces que en los otros evangelios. El triple de veces que en los otros evangelios. Porque ese es el propósito del Evangelio de Juan, que tú creas. Pero ¿qué significa creer en el Evangelio? Es confiar, depender y entregarse plenamente bajo el señorío de Cristo. Entonces yo puse unas imágenes de unos doctores operando. Disculpen la ilustración médica, pero pues soy médico y pienso en cosas de medicina. Así que tú tienes fe en un médico que te va a operar, ¿sí o no? Ni le viste la cédula, ¿verdad? ¿O alguien fue a buscar la cédula del doctor? Pues muchos dijeron y que pues él lo había operado y que todo salió bien, o simplemente es el que te tocó, pues estás en el seguro, ¿verdad? Y tú confías y no tienes nada que hacer, ¿verdad? Más que confiar en él, confiar en que lo que están haciendo está bien y se acabó, ¿verdad? Y que no se vayan a equivocar, que no vayan a cometer un error, que no te vayan a dejar una gasa allá adentro, ¿verdad? Que te haga la anestesia, que se vaya para abajo y no para arriba. Y tú te pones ahí en las manos de un doctor. Ni lo conoces, luego entran todos tapados, ¿verdad? Ni le viste la cara, a lo mejor era el estudiante y tú ni supiste quién te operó. Pero pones toda tu confianza y ahora incluso te van a dormir y vas a dejar de respirar. ¿Sabías que la anestesia es eso? Te ponemos medicamentos para sedarte y te duermes. Pero luego, aquí están los médicos que no van a dejar mentir, usamos un medicamento que te relaja. Y no es así, ay, que me siente rico. No. Bloquea todo el sistema muscular y entonces no mueves ni un solo músculo. Y ahora el doctor tiene tus respiraciones en su mano. Si él se va por una coca, tú dejas de respirar. Y entonces ahí, y tiene las respiraciones en su mano. Y tú, confiando, dependiendo, te entregaste, ¿verdad? Porque hasta te desnudan y todo. Ya estás ahí, plenamente.
y él es señor del quirófano. Y lo que dice el cirujano ahí se hace, ¿verdad? Ponme una cumbia, ¿verdad? Y le ponen la cumbia porque si el señor no puede operar sin cumbias en el quirófano, ¿verdad? Y tú estás creyendo en él. Eso es fe, hermanos. ¿Me estoy explicando? Creo que, la ilustración para mí fue muy, muy clara en mi mente, el hecho de a qué se refiere la palabra después de estudiarla. Entonces, en este evangelio que vamos a estar estudiando, creer traduce el verbo griego pisteo, que no significa solo aceptar una idea como cierta o verdadera, sino confiar, depender, entregarse plenamente bajo el señorío de Cristo. Y yo pongo mi vida en tus manos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la fe verdadera, que produce entonces en nosotros arrepentimiento, y me vuelvo de mi mal camino. Arrepentimiento. Produce un nuevo nacimiento y vuelvo a nacer. Ya no soy el que era antes de encontrarme con Jesús. Un nuevo nacimiento. Hay una regeneración. Me habían generado de una manera y ahora al volver a nacer soy otra persona creada en Cristo Jesús. ¿Dice eso tu Biblia? Creada en Cristo Jesús por voluntad de Dios. Entonces hay una conversión, eras de una forma y te conviertes en otra. Y eso produce en ti el deseo de obedecer a Dios, de seguir a Cristo y tener una vida transformada por el Espíritu. Y todo eso lo produce la fe verdadera. Entonces, Juan está escribiendo con la memoria viva del costo de seguir a Jesús, porque ellos lo han vivido por 50, casi 60 años ya, el costo de seguir a Jesús, el costo del discipulado. Todos los demás apóstoles, dije, ya habían muerto como mártires. Él mismo estaba sufriendo persecución, el exilio, la cárcel. Por eso presenta la fe como una realidad muy real, muy profunda, efectiva en la vida de muchas personas que sin ver a Jesús, sin conocerlo como ellos lo conocieron, habían creído en Él. La condición del hombre sin fe, entonces, es un corazón que no quiere creer, que no quiere confiar, que depende de sí mismo, que nunca va a entregarse al señorío de Cristo. Nunca se va a entregar al Hijo de Dios. Conduce su vida como bien le parece, en lugar de ser guiado por el Espíritu, y su fin es un fin de muerte. ¿Quién no cree de esta manera? Quien cree de esta manera puede llamar a Dios, a Jesús, Señor. Al Hijo de Dios, Señor, y seguirle. Se conduce su vida guiado por el Espíritu, por la palabra de Dios, independientemente de lo que eso le traiga a su vida, como todos los apóstoles, incluido Juan. Obtiene como recompensa la vida eterna en su nombre. Así que el Evangelio de Juan fue escrito para llevarnos a tener una fe verdadera en Jesucristo, para que al creer en Él recibamos la vida eterna que solo Él puede dar hasta el final. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí 3 puntos el día de hoy: el propósito declarado, el discípulo amado y el único llamado. Vamos a nuestro primer punto aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver el propósito declarado. El Evangelio de Juan es el único evangelio que dice por qué se escribió. En Juan 20, 30 al 31, el propósito declarado, aquí está declarado. Dice Juan: hizo además Jesús muchas otras señales. Juan, de hecho, solo escoge 8 señales. 8 señales, de hecho son 7 y la última es la resurrección de Cristo. Pero escoge 8 señales simplemente para mostrar que Jesús es quien decía ser el Hijo de Dios. Y escoge 8 señales. Dice, pero claro, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Yo estuve ahí.
las cuales, la verdad, no me dio tiempo de escribir, ni quise escribirlas, ¿verdad? Las cuales no están escritas en este libro. Pero esto que yo escribí, el evangelio que yo estoy escribiendo, dice Juan, estas se han escrito, ¿para qué? Para que creas. Y la palabra ahí es pisteu. Una fe verdadera, para que creas que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y he llamado a todos los estudios que vamos a ver de Juan, el Hijo de Dios, porque es la forma en que Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo de esa manera, entonces tengas vida en abundancia y vida eterna en su nombre. Entonces Juan declara abiertamente que su evangelio fue escrito con un propósito espiritual. De hecho se le llama así en el medio de estudio, el evangelio espiritual, porque el otro es como el evangelio histórico, ¿verdad? Que va contando qué fue lo que pasó día tras día. Este es un evangelio espiritual. De hecho, como el 90% de lo que Juan cuenta, no lo cuentan los otros evangelios. Y está escrito, dice Juan, para producir fe verdadera, una fe que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que te va a conducir a la vida eterna. No se trata de información histórica entonces solamente, aunque hay mucho de historia aquí, sino de una revelación espiritual que demanda siempre una respuesta. Y vamos a hablar de eso, porque la fe verdadera entonces reconoce quién es Jesús. Reconoce quién es Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí. Y esa verdad, hermanos, exige una respuesta. Es como a una muchacha la andaban cortejando, ¿verdad? Y le dijo, oye, me gustas, le dijo. Y él dijo, pues gracias. No, pero me gustas mucho. Pues muchas gracias, le dijo. No, ¿verdad? Pues él está esperando otra respuesta. Es igual, hermanos, te presentamos el evangelio no para que pues qué padre, ¿verdad? Pues chido por ti que te sirvió, qué bueno que cambiaste. No se trata de eso. El evangelio, la fe verdadera, reconoce quién es Jesús en el evangelio y exige una respuesta de nuestra parte. ¿Amén? Amén. Mira, Romanos 10, y aquí Pablo ahora está explicando acerca del evangelio y demás, y entonces les dice, ¿verdad?, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿no? El Señor. Y déjame hablarte del griego, porque es importante la palabra, porque si tú dices Señor, te he dicho otras veces, ¿verdad? Es como el Señor de la esquina, el Señor don no sé quién, ¿verdad? El Señor del sombrero, no sé. No, la palabra es curios. Y curios era el dueño de algo. O sea, yo era un hacendado, por ejemplo, y el dueño de la hacienda era el señor. En mi hospital hay un dueño del hospital, ni siquiera el director general, él es también un empleado. Pero cuando llega el dueño, no hombre, todos así, ¿verdad? Y yo traigo mi bata bien planchada y mi gafet aquí, ¿verdad? Y estoy ahí paradito como jefe de urgencias y todo, porque está el dueño del hospital. Es el Señor. Entonces, decir que Jesús era el Señor y no el emperador, te costaba la vida. Porque pasaban con imágenes o cosas que representaban al emperador y todos tenían que decir, el emperador o el César es Señor. El César es Señor. El César es Señor. ¿Te acuerdas algo así? ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Todos, ¿verdad? Y lo que no diga es porque está en contra de Hitler. Y entonces era lo mismo en ese tiempo, hermanos. Tú decías que Cristo era el Señor, que Jesús era el Señor, y estabas en contra del imperio. Entonces, si tienes la suficiente fe, valentía,
para reconocer quién es Jesús y decirlo con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees, ¿qué palabra crees que dice ahí? Pisteu, ¿verdad? Crees en tu corazón. No es de labios para afuera, hermanos. Una oración no te salva. Tiene que ser sincera tu conversión, de corazón, de rendir tu vida a Cristo. Por eso yo he cambiado esa frase, ¿verdad? No es acepta a Cristo, ¿verdad? Ahí está el pobre Cristo tocando a la puerta de tu corazón. A ver si lo dejas. ¿Tú crees que ese es Dios? Dios, el Señor de todo. Imagínate que el dueño del hospital esté allá fuera de urgencias, esperando a ver si yo lo dejo entrar. No, hermanos, tenemos una idea muy equivocada de quién es Jesús. Jesús es Señor y lo reconoces aquí en tu corazón y rindes tu vida a Él y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, eso manifiesta que eres alguien salvado. Eso dice Romanos 19. Entonces, creer es reconocer la identidad completa de Jesús. Jesús es Dios. Su divinidad, reconoce su divinidad, reconoce su señorío, reconoces obviamente la obra de salvación que Él vino a hacer. El Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que dijo y fue hecho, vino a este mundo, tomó forma de hombre y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomando forma de siervo, me faltó en algún lugar, dice. Esa es la fe salvadora. Ahora, la fe verdadera, entonces, recibe al Señor. Entonces, en el evangelismo enseñábamos cuál era la diferencia entre creer y recibir. Estábamos equivocados, hermanos. Creer, también ahí es la palabra pisteu. Entonces, desde creer, el hecho de creer es creer en toda la obra de Cristo Jesús y me la aplico a mi vida. Eso es creer. Recibir tiene la misma idea de, oye, yo creo en ti y recibo todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú dices. Para mí, eso es recibir. No es una oración diciendo te recibo, es de verdad recibir a Cristo. Recibirlo como Señor de tu vida, ponerlo en el trono y quitarte tú. La fe verdadera entonces recibe al Señor Jesús. La fe salvadora te lleva al arrepentimiento y está por toda la Biblia que para llegar a la salvación necesitas arrepentirte. El evangelio que decía Juan el Bautista, que les decía, arrepiéntanse. Bola de víboras, ¿verdad? Pues él así hablaba, hermanos, ¿qué hacemos? No era muy amable, ¿verdad? Y cuando se arrepentían, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les decía, bien mala onda Juan el Bautista. Pero cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Creen que los que murieron cuando cayó una torre y se murieron algunos, eran más pecadores que ustedes? Les digo que si no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. Y todo el mensaje a través del Nuevo Testamento es arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento y entonces por consecuencia viene la vida eterna. Y son regalos que Dios nos da. Recibir a Jesús es un regalo. Tener la fe para creer esto que yo estoy hablando es un regalo, pero necesitas tenerlo. Primero de Juan también hablando aquí, capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio, dice, yo estuve ahí, lo que palparon mis manos, lo que vieron mis ojos, lo que oímos tocante al verbo, es lo que les vengo a decir. Y este es el testimonio, está terminando su carta, y les dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna solo está en Cristo Jesús. Solo en Cristo tú necesitas rendir tu vida a Cristo. Para obtener la vida eterna necesitas rendirte a Él. Y esta es la vida,
El que tiene al Hijo, entonces, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, pues, sorry, ¿verdad? No tiene la vida. Si este evangelio entonces nos llama a creer para tener vida, entonces debemos considerar con atención quién está escribiendo esto. Porque la fuerza del mensaje es del escritor. Y aquí hay dos autores. Entonces, Juan no es un espectador, no es alguien que le contaron y luego pues a mí me dijeron que esto, ¿verdad? No, él estuvo, él fue testigo de estas cosas, fue un testigo ocular, un testigo presencial, él vio a Jesús caminar sobre el mar. Por eso, después de entender el propósito de la escritura de este evangelio, vamos a ir a estudiar un poquito nada más al discípulo amado, ¿verdad? El evangelio entonces nos llama a creer para tener vida. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pues Juan. ¿Y quién es Juan? El discípulo amado. Dije, Juan tiene ya 90 años de edad, más o menos, cuando él está escribiendo. Pero Juan era al principio de joven, muy joven, creen algunos, discípulo de Juan el Bautista. Y él estaba con Juan el Bautista, y Juan el Bautista empezó a hablar de que un día vendría Jesús, de quien él no era ni digno de desatarle o de atarle las correas de sus sandalias, y que él iba a tener que disminuir, pero que Jesús iba a crecer. Y entonces cuando Juan el Bautista les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan es uno de los primeros que se van con Jesús y les dice, sígueme, ¿verdad? Y pues lo siguieron. Y ellos siguieron a Jesús. Juan desde entonces nunca se apartó de su maestro y fue discípulo de Jesús. Durante esos 3 años y medio y en la carta, en el Evangelio, no se menciona el nombre de Juan, curiosamente. En ningún lugar dice que él escribió ese Evangelio. En ningún lugar vas a encontrar el nombre de Juan en el Evangelio de Juan. Qué curioso, ¿no? Y siempre se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. El discípulo amado. Y el discípulo al que más amaba Jesús. Y hasta yo creo que allá gordo, pero él amaba tanto a Jesús más bien. Porque él mismo escribe en su carta, ¿verdad? Que empieza a llegar la hora en que Jesús va a ser crucificado. Y dice entonces, ¿verdad? Y como los había amado a todos los discípulos, los amó hasta el fin. Pero él siempre se identifica en la carta como el discípulo al que Jesús amaba. Y creo yo claramente, y se ve en la carta, que más bien es él el que amaba más de todos los discípulos a Jesús. Él estaba siempre pegado a su lado. Él se recostaba en su regazo. Él entendía que Jesús era Dios y él quería estar ahí. No le importó que se identificaran con él. Juan es el único discípulo que está al pie de la cruz. Todos los demás huyeron. Todos huyeron. Y Jesús le dice, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y dice que la mamá de Jesús se fue a vivir a casa de Juan después de la muerte de Jesús. Y la partida de Jesús la recibió en su casa. Entonces Juan tenía una relación muy, muy estrecha con Jesús, con su maestro, pero él entendía claramente que Jesús era Dios, era el Cristo, era el Mesías. Dice Juan 21:24, ¿verdad? Hablando de que él es el discípulo amado, dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Esa persona real que estuvo con Jesús y caminó esos años con Jesús. Y luego fue el líder de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén. Es ese Juan. Este es el discípulo, dice, que da testimonio de estas cosas. Yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo estoy escribiendo aquí. Y escribió estas cosas. Y sabemos, dice Juan, que su testimonio de ese discípulo que está escribiendo, nunca dice su nombre, y sabemos que su testimonio es verdadero. El evangelio entonces no nace de un mito, de una idea que a alguien se le ocurrió. De hecho, habían otros evangelios ya circulando en ese tiempo. Había un evangelio de Tomás, por ejemplo,
puras tonterías que cuenta ese evangelio. Obviamente es herejía, es herético, no es canónico. El evangelio de Judas, había un evangelio según Judas, y así, ¿verdad? Entonces, no, esto no era una mentira, yo lo vi, sino a través de un testigo ocular que era Juan. Juan vivió, vio, oyó, tocó al verbo de vida. Su testimonio es una verdad histórica inspirada por el Espíritu Santo. Así que sí, es confiable este evangelio porque es a través de un testigo. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó, lo que yo estoy escribiendo, así pasaron las cosas. Es real, ¿verdad? No es una historia que a alguien se le ocurrió. Es un testimonio entonces confiable. En Primera de Juan 1:1 te dije que así empieza, ¿verdad? Así empieza su testimonio. Es un testimonio confiable, dije. Dice Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. La fe cristiana entonces reposa en hechos reales, en una revelación histórica, hermanos. Nadie puede refutar que esto es mentira. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, estás leyendo historia. Pero si eso no fuera suficiente, ¿verdad? Tú tienes que entender quién está detrás de la pluma de Juan, ¿verdad? Detrás de la pluma de Juan, ¿quién está? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? El testimonio de Juan fue inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura, y eso incluye el Evangelio de Juan, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil entonces. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, no solamente es un testimonio histórico, real, verdadero, contado por alguien que estuvo ahí y lo vivió, también es la palabra de Dios hablando a tu vida, que te es útil para enseñarte cosas, para hacerte sentir mal, la verdad, para redarguirte, pero con el fin, el propósito de corregir tu vida, para instruirte incluso en justicia. Entonces, quien abraza el Evangelio de Juan y toda la Escritura, ¿verdad? Sin ignorar ninguna parte de lo que ahí dice, alcanza esta fe que es el propósito de la carta. Entonces, una de las recomendaciones que yo les voy a dar, y las leí de John MacArthur, que da la recomendación de leer también así la Biblia. Dice de Juan, por ejemplo, que tiene 21 capítulos. Divídelo en 3, o sea, 3 porciones de 7 capítulos. Y entonces por un mes completo, mañana empieza diciembre. Entonces, mientras terminamos Apocalipsis, que ya es lo que toca, ¿verdad? Empieza a leer el Evangelio de Juan de esta manera. Lee por un mes completo del capítulo 1 al capítulo 7, cada día, por 30 días. Cada día, del 1 al 7, del 1 al 7, sin parar. Te va a llevar unos 15, 20 minutos según tu velocidad con la que lees. Pero leer de corrido una gran porción del Evangelio es una forma de enriquecer tu vida. Y se te va a quedar grabado 30 veces leyendo lo mismo. 7 capítulos, 30 días. Y luego el siguiente mes, en enero, lees del capítulo 8 al 14. Del 8 al 14 cada día, del 8 al 14 cada día. Y luego del 15 al 21, otro mes en febrero. Cuando termine febrero, hermanos, vas a conocer el Evangelio de Juan como nunca lo has conocido. Como nunca lo has conocido. Abraza ese testimonio. El testimonio de Juan es verdadero, es inspirado, es digno de absoluta confianza y debemos escuchar el Evangelio, que lo vamos a hacer a través de año y medio, con reverencia de alguien que está hablando y dejándonos ahí
como un testigo que declara lo que sucedió. De alguien que amó profundamente a Cristo Jesús y aún lo seguía amando hasta el fin. Que dejes entrar a Jesús en tu vida a través de este evangelio y puedas rendir tu vida a Él. Ese es ahora el llamado. Juan testifica entonces cómo se entra en la vida que solo Cristo Jesús puede dar, y sus palabras son verdaderas y dignas de ser abrazadas. Dignas de ser abrazadas. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el llamado en esta carta? ¿Cuál es el único llamado en este evangelio? En este evangelio de Juan. Bueno, Juan 1, 12 y 13 nos va a decir cuál es el único llamado. ¿Están escribiendo esto? Juan testifica cómo se entra en la vida que solo Cristo Jesús puede dar. Entonces, ¿cuál es el único llamado? El único llamado que se va repitiendo a través de todo el evangelio está en Juan 1, versículos 12 y 13. Este es el único llamado. Juan 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y está hablando de nuestra salvación, de nuestro nuevo nacimiento, de la regeneración, de la conversión de nuestra vida, de una nueva criatura hecha en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación entonces es clara en este pasaje. No puedes obviar pasajes para simplemente seguir apoyando lo que tú crees. Este pasaje es muy claro. Y una de las reglas del estudio bíblico es que no oscurezcas pasajes claros con versículos oscuros. ¿Ok? Entonces, la salvación es claro que no es humana. La salvación es divina. No son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es de Dios la salvación. Tú estás hoy aquí, puedes creer, o sea, poner tu confianza y tu vida en las manos de Cristo, y has rendido tu vida a Él, le has recibido. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso para ti. Y de eso, hermanos, debemos estar agradecidos eterna y profundamente. Eso me cambió la vida y me la salvó. Sinceramente, me la salvó. La salvación entonces no es humana, es divina. Dios regenera, Dios ilumina, Dios da vida, Dios concede la fe para creer, Dios hace que tú recibas a Cristo o aceptes su señorío, lo aceptes como Señor y Salvador. Una de las teorías, digamos, del evangelismo es que se disipó, ¿verdad? O más bien se propagó, es la palabra, se propagó por todo el mundo. Es el hecho de que tú puedes alcanzar salvación en un momento y luego perderla. Esa es una, ¿verdad? Hoy dices, no, sí, Jesús, ¿verdad? Porque estuvo bien padre el mensaje, te confrontó, ¿verdad? Con lo que estás viviendo ahorita. Talalán, la musiquita, ¿verdad? Y pásale al frente y vienes aquí, lloras y todo, y como que en un momento, ¿verdad? Tu salvación. Pero si vuelves a pecar allá afuera, la perdiste. Bueno, mi Biblia no habla de eso, hermanos, porque la salvación es de Dios. Y dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco y nadie las arrebata de mi mano. A mis ovejas no. Por ejemplo, nada más para citar un pasaje. Otra idea que se propagó sobre la salvación es que puedes ser salvo hoy y a lo mejor en unos años tal vez que pues ya ahora sí, ¿verdad? Puedas rendir tu vida a Cristo. O sea, eres salvo hoy por hacer una oración, por ejemplo, y puedes seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, sin que el Evangelio esté esperando una respuesta de ti, sin que el Espíritu Santo entonces haya venido a tu vida,
transformado tu vida, confrontado tu vida, y no pase nada en tu vida, y tú sigas tu vida como si nada, pero yo ya te cuento aquí como que recibiste a Cristo en tu corazón y ya vas a ir para el cielo. Y si en el evangelismo lo contamos así, la gente dice, oye, yo tengo un plan maravilloso para mi vida y Dios también, entonces yo puedo unir esos dos planes. ¿Qué tengo que hacer? Una oración. Entonces denme el boleto para ir al cielo, porque yo no tengo que cambiar nada. No hay una respuesta esperada más que una oración. Esa es otra idea, ¿verdad? Y que hoy puedes ser salvo y años después o días, no sé, pues sí, ahora sí voy a rendir mi vida a Cristo. Y ya es tu Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar en este evangelio qué significa la fe verdadera y qué es rendir tu vida a Cristo, y todo sucede en un momento porque estás naciendo de nuevo a una nueva vida. Sí, claro, es un regalo de Dios. No estoy diciendo, no estamos aquí explicando otro evangelio, ese es el mismo evangelio. No estamos dando otro evangelio por obras. ¿No? Entendemos, y lo dije aquí claramente, la salvación es un regalo de Dios. Vino de Dios a tu vida, pero se espera una respuesta. Un hombre no nace hijo de Dios, entonces debe ser hecho hijo de Dios, y para ser hecho hijo de Dios, Dios lo tiene que hacer. Efesios 2, claro, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia son salvos. Es un regalo que tú no mereces, un favor que tú no mereces, eso es gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, pisteu, otra vez. Por medio de la fe. Y esto, más claro, ¿cómo te lo digo? Esto no de ustedes. No es de ustedes. Ay, bueno, le voy a dar chance a Cristo. Pues sí, luego no funciona, porque pues, no eres obediente a Cristo. Y dices, no, esto no funciona. Le di chance a Cristo y no funciona. No, esto no de ustedes. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Más claro? No por obras, para que nadie diga, yo me salvé, dijo alguien, ¿verdad? No, a mí nadie me compartió, yo me salvé. Ni Pablo, ¿verdad? Ni Pablo, que dice, el evangelio que yo les predico, no lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, dijo Pablo. Cristo me reveló a mí el evangelio. Y a él se le apareció Cristo en el camino a Damasco. O sea, si alguien puede decir, a mí nadie me compartió, ¿verdad? Pues Pablo. Pero no es por obras, nadie gana su salvación. Es un regalo de Dios para ti, para que nadie se gloríe. Y entonces explica, porque ya ahí terminan los que dicen que solamente la salvación, ¿verdad? Pero el versículo 10, que es el siguiente, dice que somos entonces hechura suya, ¿verdad? Eso es un regalo de Dios, que Él te vuelva a hacer nacer, que te dé una vida nueva, eres una nueva criatura. Somos hechura suya y ahora somos creados en Cristo Jesús para o con un propósito. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que sí, se necesita fe, y la fe te lleva a la transformación, al cambio y a hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras ya en ellas. La fe entonces es por gracia soberana de Dios, pero sí, definitivamente, junto con la salvación necesitas rendir tu vida al señorío de Cristo y que Cristo sea tu Señor ahora. Oye, si Jesús murió en tu lugar para perdonar tus pecados, de esos que te estás arrepintiendo, Dios se puede perdonar tus pecados porque Cristo pagó por ellos. Y entonces tus pecados son borrados. No te sientas culpable. Y aún hoy, si tú vuelves a pecar, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú tienes que ir arrepentido, ponerte a cuentas con Dios,
ven y estemos a cuentas. Y Él es amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque amplia fue la muerte de Cristo para alcanzarnos. Y tú puedes ir a Él y pedirle perdón, arrepentirte, que es un cambio de mente, un cambio de vida, arrepentirte y volverte a Él y rendir tu vida a Cristo. Entonces, aquí en Mateo 16:24, y es el único llamado que tú ves en este evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, haga una oración. Vamos a orar. No dice eso, ¿eh? Si alguno quiere venir en pos de mí, échele dinero aquí a la cajita, ¿eh? Tampoco. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Ahora, tomar la cruz, hermanos, en el tiempo en que se está escribiendo Juan, ellos veían constantemente pasar a gente cargando la cruz, llevarlos a un cerro y matarlos crucificados. Cuando Jesús les dice, tomen su cruz y vengan en pos de mí, ellos entienden perfectamente que es dejarlo todo, morir a ti y empezar una vida diferente en Cristo. ¿No quieres eso para tu vida? Oye, mi vida fue transformada por completo. Literalmente, el Sergio antiguo murió. Me acuerdo de él todavía, pero no tiene nada que ver con este que ves aquí. Mi vida entera fue transformada cuando yo decidí seguir a Cristo. Morí a mí mismo para ir en pos de Él. Me negué a mí mismo, tomé mi cruz y lo seguí. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Ay, qué difícil es este evangelio. ¿No hay uno más fácil? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su? No estoy diciendo perder su trabajo, perder su dinero, perder su reputación. Está hablando de salvación. Y perdiere su alma. Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedes hacer para salvarte? Nada, tienes que morir a ti. La vida eterna entonces es el don de Dios a quienes creen en su Hijo y le reciben en obediencia. La vida eterna es así. La vida eterna es el don de Dios a quienes creen, de la forma que dijimos, quienes creen en su Hijo y le reciben en obediencia. Y ese es el evangelio que vamos a estudiar. Así que el evangelio de Juan ha iluminado la historia de la iglesia desde los primeros siglos. Juan tuvo un discípulo, se llamó Policarpo. Esta es la historia de la iglesia. Policarpo. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Transmitió este evangelio que Juan escribió, se lo dio a Policarpo, hicieron copias, se envió por todo el imperio. Cuando en el año 300 se juntaron para ver cuáles eran los libros que iban a quedar en la Biblia, el evangelio de Juan era completamente aceptado por todas las iglesias, que era inspirado por el Espíritu de Dios y que era cierto. ¿Por qué? Oye, Policarpo, dice Juan, me lo dio en la mano y yo fui discípulo de Juan, ¿verdad? Dice Policarpo, pero pues él murió y todavía no estaba esto, y entonces Policarpo tuvo otro discípulo, se llamó Ireneo. Ireneo, que viajó hasta Lyon, Francia. Ireneo de Lyon, así se conoce. E Ireneo fue discípulo de Policarpo. Y ellos, en diferentes escritos, tanto de Policarpo como de Ireneo, aseguran que ese evangelio que nunca menciona a Juan es el evangelio que escribió Juan el apóstol. Ellos defendieron la verdad del evangelio de Juan frente a las primeras herejías en estos primeros años de la historia del cristianismo. Y este evangelio
Nos habla de la divinidad de Cristo y la vida que Él nos da a todos. La fe de estos padres de la iglesia nació del testimonio de Juan y la iglesia misma está fundada sobre este evangelio. El evangelio que Él dejó escrito, que a través de su vida y de su valentía para pasarlo a las siguientes generaciones y que permaneciera hasta el día de hoy, confirma el poder del mensaje del Evangelio de Juan a nuestras vidas. Así que hoy seguimos recibiendo el mismo llamado a través de este Evangelio que transformó la vida de todos ellos, de todos los discípulos, de Juan mismo, de Mateo que acabamos de leer, de los otros apóstoles, de Pablo, de otros como Timoteo, que se mencionan en la Biblia. Les transformó completamente la Biblia. Y el testimonio de todos ellos nos llega a nosotros, ahí en tu Biblia, ahora electrónica, en tu idioma, ¿verdad? Eso confirma el poder del mensaje. Recibimos el mismo llamado. Y ese es el propósito doble entonces del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito despertar a una fe verdadera en Cristo y conducir a cada creyente a la vida eterna que solo Jesús otorga. Y eso es lo que vamos a estar estudiando todo este tiempo. ¿Amén? Amén. Entonces, para que le agarres el gusto, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, yo te invito a que lo leas y lo leas y lo leas y lo leas, memorices, estúdialo a profundidad y va a transformar tu vida por completo. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.